No sé cómo, pero mi esposo, él sí o puede oír mis pensamientos. Mientras se duchaba, fui a darle un poco de jabón. No pude evitar pensar para mí misma. Las partes íntimas son rosadas. Se congeló. Luego casi me noquea con una barra de jabón que tenía en la mano esa noche. El silencio en la mansión Morales en San Pedro Garza García tenía una fuerza propia, una cualidad casi arquitectónica. Era más evidente en el baño principal. Una habitación del tamaño de un modesto apartamento, revestida del suelo a techo con el más puro mármol de Carrara. La tecnología era de vanguardia e invisible. Las superficies de vidrio y cromo brillaban bajo una luz fría y difusa, y ningún objeto personal estaba fuera de lugar. El lujo allí no era acogedor, era una declaración de poder, opresiva y estéril. Este espacio, el corazón de la suite de la pareja, era el símbolo perfecto de su matrimonio espectacular, por fuera impecablemente mantenido, pero carente de calidez y vida. Era el escaparate perfecto para una conexión fracturada. Dentro del armario contiguo, más grande que la mayoría de las tiendas de diseño, Isabela Reyes, de 32 años, examinaba un perchero de vestidos con estudiada apatía. Exarquitecta de prometedor talento, se había convertido en la obra maestra de su marido en la esposa, trofeo perfecta. Su apariencia era impecable, vestida con un conjunto que costaba más que el salario anual de muchos, con el cabello perfectamente peinado y el maquillaje sutilmente aplicado. Sin embargo, su sonrisa, cuando se obligaba a practicarla frente al espejo, nunca llegaba a sus ojos. Sus ojos reflejaban una persistente melancolía, un velo de distracción que revelaba dónde estaba realmente su mente. En cualquier lugar, menos allí, en esa jaula dorada. Al otro lado del cristal tintado de la ducha, la silueta de su esposo Javier Morales era imponente. A sus 38 años, el director ejecutivo del Grupo Morales se movía con la seguridad de quien jamás había oído la palabra no. El vapor oscurecía sus rasgos, pero su postura era inconfundible a la de un comandante acostumbrado a tener el mundo a sus pies. Amaba a Isabela, o eso creía, pero su amor se expresaba en transacciones en seguridad, estatus, lujo. Era el proveedor de su reino, sin saber que ella se sentía la prisionera mejor vestida del castillo, completamente ignorada en sus necesidades más profundas y humanas. Mientras sus dedos se deslizaban sobre la seda de un vestido, la mente de Isabela era un huracán silencioso, un monólogo que nadie jamás escucharía. Otro almuerzo benéfico, pensó, con el desprecio subiendo como bilis, más sonrisas falsas y conversaciones vacías sobre nada. Dios, lo que no daría por estar en una obra ahora mismo, oliendo cemento fresco y polvo, viendo cómo algo real se creaba desde el suelo. Una pared, una viga, cualquier cosa, algo con un propósito. Su mirada se perdió en el reflejo. ¿Se daría cuenta si simplemente desaparecía un día entero? Probablemente no. Su asistente simplemente reprogramaría mis citas. De repente, el sonido del agua al cerrarse cortó el aire, abrupto y violento. El silencio que siguió fue aún más denso. Segundos después, Javier salió de la ducha, con una toalla blanca alrededor de la cintura y el cuerpo aún húmedo. Pero algo iba terriblemente mal. Su rostro, normalmente una máscara de control y confianza, estaba pálido, con los ojos abiertos de par en par, completamente conmocionado. No se miró en el espejo ni buscó su bata. Sus ojos se encontraron con los de Isabela a través de la puerta abierta del armario y dio un paso vacilante hacia ella, como si viera un fantasma. Se detuvo en medio de la enorme sala de mármol, con el agua goteando de su cabello sobre el suelo pulido. Abrió y cerró la boca una vez antes de que las palabras salieran. Su voz no era la de un director ejecutivo, sino la de un hombre asustado, tembloroso y apenas audible. ¿Crear qué?, preguntó, con la confusión y el miedo arremolinándose en sus ojos. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Isabela se quedó paralizada. El vestido de seda se le resbaló de los dedos y cayó sobre la lujosa alfombra. Su corazón se aceleró, un latido de pánico en su pecho. ¿Cómo podía saberlo? No había dicho ni una sola palabra. El silencio entre ellos se rompió, y en el vacío, una verdad imposible comenzó a tomar forma. El mundo de Isabela se tambaleó peligrosamente. Su mente lógica buscaba a toda prisa una explicación, una excusa.
cualquier cosa. Quizás había murmurado algo sin darse cuenta. Noan era la reina del silencio, de la serenidad. Nunca hablaba consigo misma. La mirada de Javier permanecía fija en ella, una mezcla de acusación y temor. El baño, antes símbolo de su distancia, se volvió de repente claustrofóbico, un escenario iluminado donde el secreto más celosamente guardado, la verdad de sus pensamientos, había sido brutal e inexplicablemente expuesto. La barrera invisible que los mantenía en órbitas separadas se había roto violentamente. La comprensión les llegó a ambos en el mismo instante aterrador. No fue un error, no fue un desliz. De alguna manera, por algún milagro o maldición, él había escuchado el grito silencioso de su alma. Los cimientos de su matrimonio, construidos sobre años de palabras no dichas, de apariencias y de soledad compartida, acababan de ser demolidos por una sola pregunta. Él, el hombre que nunca la escuchaba, ahora tenía acceso directo a su mente. Y en ese momento, al ver el rostro de asombro de su esposo, Isabela no supo si este era el fin de todo o la única oportunidad que tendrían de un nuevo comienzo. Si esta historia ya te cautivó, no olvides suscribirte al canal y comentar desde qué ciudad o país la estás viendo. Queremos saber a dónde llegan nuestras historias. El pánico inicial de Isabela fue una oleada de frío que la paralizó por completo. Su primera reacción fue la negación, un intento desesperado de su mente racional por encontrar una falla en la lógica de lo imposible. Quizás había susurrado sus pensamientos sin darse cuenta, un hábito recién adquirido, fruto de la soledad. Quizás Javier simplemente estaba haciendo una suposición increíblemente astuta, una corazonada afortunada que acertó con su descontento. Cualquier explicación, por improbable que fuera, parecía más aceptable que la aterradora verdad. La idea de tener su mente, su único santuario de privacidad, completamente expuesta y vulnerable, era una violación tan profunda que apenas podía respirar. Era como estar desnuda en una habitación llena de gente, pero de una manera mucho más íntima y aterradora. La duda, sin embargo, era una tortura. Necesitaba saber. Con el corazón latiéndole con fuerza, decidió hacerse una prueba definitiva, una que eliminara cualquier posibilidad de coincidencia. Mientras Javier seguía mirándola, paralizado en medio del baño, ella se concentró, hurgando en sus recuerdos de infancia para encontrar un secreto que él jamás podría adivinar, algo que ella nunca había mencionado en todos los años que llevaban juntos. Se imaginó a un perro callejero flaco y de orejas caídas que había sido su compañero, inseparable desde los 7 hasta los 10 años. Se concentró intensamente en su nombre, una palabra que no había salido de sus labios en más de 2 décadas. Chispa, pensó, proyectando el nombre como un rayo láser. La reacción de Javier fue instantánea y devastadora. La confusión en su rostro se transformó en puro terror. Su piel pareció palidecer aún más y retrocedió un paso, como si la palabra silenciosa lo hubiera golpeado. Sus labios se movieron, formando la sílaba silenciosa antes de susurrarla en voz alta, con la voz ronca de incredulidad. Chispa, dijo, la palabra flotando en el aire cargado entre ellos. En ese instante, toda la negación de Isabela se desvaneció. El terror se solidificó en una certeza absoluta y gélida. No era un error, no era un sueño. La maldición era real. Podía de hecho oír cada pensamiento que pasaba por su cabeza. Para Javier, la experiencia fue como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. El impacto inicial dio paso a un vértigo nauseabundo, una sensación de que la realidad misma se desmoronaba. Él, un hombre de lógica, hechos y control absoluto, se enfrentaba a algo que desafiaba todas las leyes de la física y la razón. Su mente, su fortaleza, había sido invadida por una voz que no era la suya. Sintió que se estaba volviendo loco, un miedo primario que nunca imaginó que sentiría. Intentó aferrarse a explicaciones lógicas, estrés, alucinación auditiva, pero el detalle específico, Chispa, destrozó todas sus defensas racionales. Intentaron hablar, pero las palabras fallaron, insuficientes para describir el cataclismo ocurrido. La comunicación verbal, ya deficiente entre ellos, se volvió completamente obsoleta. La verdadera conversación ahora tenía lugar en un plano diferente, uno que solo él podía oír. Isabela, aún intentando comprender la dinámica, se formuló una pregunta mental, no a él, sino a sí misma.
¿Está tan asustado como yo? A la respuesta de Javier fue inmediata y verbal, una reacción instintiva a la pregunta silenciosa. Aterrado, respondió, con una voz apenas superior a un susurro, confirmando que el puente telepático estaba abierto y funcionando, transformando su diálogo interno en un dueto aterrador. En los minutos siguientes, el terror de Isabela comenzó a sufrir una sutil y peligrosa metamorfosis. A medida que la oleada inicial de pánico se disipaba, fue reemplazada por una oscura e inquietante sensación de poder. Durante años, se había sentido invisible, su voz silenciada por la indiferencia de él, sus deseos y su dolor ignorados. Lo había intentado todo en conversaciones serias, súplicas, veladaos, arrebatos de ira, pero nada había logrado penetrar su armadura de autoconfianza y distracción. Ahora, el universo le había dado una llave maestra, una forma de comunicación que él no podía ignorar. Esta maldición, se dio cuenta con un escalofrío, podría ser su única y terrible bendición. Al darse cuenta de esto, tomó una decisión consciente y arriesgada. Dejó de luchar, dejó de intentar erigir barreras mentales o pensar en cosas neutrales. Decidió abrir las compuertas. Si él quería escucharla, lo oiría todo, sin filtros, sin censura. Dejaría que el torrente de años de dolor, soledad, resentimiento y sueños abandonados inundara su mente. Sería cruel, sí, pero el silencio también lo había sido. Era hora de que él comprendiera la verdadera topografía de su alma, no la fachada cuidadosamente cuidada que veía a diario, sino el paisaje accidentado y marcado que yacía bajo ella. La primera inundación no duró mucho. Mientras él seguía allí, intentando procesar lo imposible, ella dejó que su mente vagara hacia su mayor arrepentimiento en su carrera como arquitecta. Pensó en la maqueta del centro comunitario que había diseñado para su proyecto de tesis, una obra premiada que representaba toda su pasión. Y entonces recordó vívidamente la noche en que se la había enseñado a Javier. Al principio de su relación, y él, con una sonrisa condescendiente, la había llamado un pasatiempo lindo. Antes de cambiar de tema para hablar de una adquisición, el recuerdo, cargado del agudo dolor de la humillación, golpeó a Javier con fuerza física. Se estremeció visiblemente, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La primera oleada de culpa genuina lo golpeó. ¿De verdad había dicho eso? En su memoria siempre la había apoyado pero el dolor en su pensamiento, la claridad de ese recuerdo era innegable y abrumador. No solo escuchó las palabras, sintió el dolor de su decepción como si fuera suyo. La imagen cuidadosamente construida que tenía de sí mismo como un buen esposo, un generoso proveedor, comenzó a resquebrajarse. Él lo proveía todo, sí, pero ¿a qué precio? Empezaba a ver que, al construir su imperio de comodidades materiales, había demolido sistemáticamente su mundo interior, ladrillo a ladrillo de indiferencia. La realidad externa, sin embargo, no esperó a que procesaran su drama personal. Sonó el teléfono de Javier y su estridente melodía rompió la tensión. Era su asistente, recordándole la crucial cena de esa noche con los socios alemanes de la empresa que estaba a punto de fusionarse con el Grupo Morales. La fusión era el acuerdo más importante de la carrera de Javier, la cumbre del legado familiar. El éxito dependía no solo de las cifras, sino de proyectar una imagen de estabilidad y poderan, y parte de esa imagen era la de él e Isabela como la pareja perfecta de Monterrey. La ironía era tan densa y sofocante que casi los hizo reír, una risa que se les cortaba en la garganta. Pronto, descubrieron otra cruel regla de esta nueva condición a la intensidad de la telepatía. Parecía directamente proporcional a la proximidad física. Cuando él se apartó al otro lado de la habitación, sus pensamientos se convirtieron en un murmullo distante. Cuando él se acercó, se transformaron en un grito ensordecedor en su cabeza. La vasta mansión, que durante años les había servido de refugio, donde podían existir en universos paralelos sin cruzarse, se convirtió de repente en una trampa. No había a dónde escapar. Para escapar de su voz, tendría que escapar de ella, pero la fusión y sus vidas sociales los obligaron a estar juntos. Estaban atrapados en un ciclo de exposición mutua. El viaje al restaurante de lujo fue una tortura silenciosa. Isabela miraba por la ventana las luces de San Pedro, con la mente llena de resentimiento. Aquí vamos de nuevo a la esposa sonriente en el asiento del copiloto. Un cómplice para sellar el trato. ¿Acaso cree
que un vestido caro y un coche de lujo pueden comprar mi alma. Javier agarró el volante con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Cada pensamiento de ella era una acusación que no podía refutar. Quería gritarle que parara. Pero ¿cómo se le dice a alguien que deje de pensar? Durante la cena, la actuación de Isabela fue digna de un... Oscar sonrió a los socios alemanes. Se rió de sus chistes y habló de arte y cultura con impecable elegancia, pero bajo la fachada, su mente emitía un comentario continuo y cáustico. No tienen ni idea de que están cenando con un fantasma y un hombre que ella persigue. Si pudieran oír lo que pienso ahora mismo, la fusión se habría acabado antes del postre. Al oír esto, Javier, que estaba a punto de llevarse una copa de vino a los labios, dudó. Con la mano ligeramente temblorosa, volvió a dejar la copa en la mesa, con un golpe sordo, ganándose la mirada curiosa de uno de los alemanes. En medio de su embate mental, Isabela comenzó a sentir los primeros indicios de un conflicto interno. Sentía una oscura satisfacción al ser finalmente escuchada, al hacerle sentir una fracción de su dolor. Pero al ver el sudor frío que le corría por la frente, la forma en que luchaba por mantener la compostura, una parte de ella se preguntaba si estaba siendo cruel. ¿Era justicia o solo venganza? El poder que ahora ejercía era embriagador, pero también aterrador. Luchaba por encontrar la delgada línea entre ser honesta con su dolor y usarlo para destruirlo deliberadamente. Javier, mientras tanto, libraba su propia batalla. Su mente, entrenada para el control y la compartimentación, luchaba contra la invasión. Intentó concentrarse en la conversación de negocios, los términos de la fusión, las cifras que siempre habían sido su refugio. Pero los pensamientos de Isabela eran como un ruido blanco, constante y doloroso, la banda sonora de su infelicidad filtrándose por cada resquicio de su concentración. Era como intentar resolver una ecuación compleja mientras alguien le gritaba insultos al oído. Su legendaria eficiencia, su capacidad de ir siempre 3 pasos por delante, se estaba desintegrando. De camino a casa, el silencio en el coche era aún más denso. Isabela, agotada por la actuación, dejó que su mente vagara hacia una herida más antigua. Recordó su 29 cumpleaños, 3 años atrás. Él le había prometido una cena romántica, pero canceló a última hora para cerrar un trato en Houston. Ni siquiera había llamado. Su asistente le envió un arreglo floral con una nota genérica. No lo recordó con la ira intensa que sintió entonces, sino con la profunda y resignada tristeza de alguien acostumbrado a la decepción. Javier, al escuchar el recuerdo desplegándose con doloroso detalle, sintió una oleada de vergüenza tan intensa que lo hizo sentir fatal. Esa noche, de vuelta en la fría seguridad de su mansión, intentó torpemente conectar. Estaban en lados opuestos de su enorme dormitorio. La distancia entre ellos era un abismo. Isabela, empezó con voz ronca, sobre tu cumpleaños. El de hace 3 años, fui un idiota. Era la primera vez en años que admitía un error. Pero la franqueza se topó con un muro de hielo mental. No tiene sentido hablar de ello ahora, pensó. La frialdad de su pensamiento más cortante que cualquier palabra pronunciada. No se puede arreglar el pasado con una disculpa tardía. Las grietas ya están ahí. Isabela empezó a comprender la verdadera naturaleza de esta extraña conexión. No eran solo palabras lo que oía, eran paquetes enteros de información sensorial. No solo oía su tristeza, la sentía, una punzada en el pecho. No solo oía hablar de la modelo, la veía en su mente, la imagen tan clara como si la tuviera delante. La telepatía no solo rompía la barrera del silencio, forzaba un nivel de intimidad brutal y no consensuada, más profundo que cualquier cosa que hubieran compartido, incluso en los primeros días de su amor. Para Javier, el miedo a perder el control de su negocio fue rápidamente superado por el miedo a perder el control de su propia mente. Su voz se estaba convirtiendo en una presencia constante. A veces, en medio de una reunión, oía un fragmento de sus pensamientos desde el otro lado de la ciudad y perdía la concentración. Empezó a confundir sus pensamientos melancólicos con los suyos, sintiendo oleadas de tristeza sin razón aparente. La línea que separaba sus dos conciencias se estaba volviendo peligrosamente delgada y temía que, si continuaba, se perdería por completo. Al darse cuenta del efecto devastador que estaba teniendo en él, Isabela intentó un experimento. Un día,
Mientras él trabajaba en su oficina en casa, se concentró en algo completamente mundano y carente de emoción en su lista de la compra. Leche, huevos, pan integral, aguacates. Repitió la lista mentalmente. Desde el otro lado de la puerta, pudo sentir, más que oír, cómo se aliviaba la tensión en sus hombros. Soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Con un escalofrío, Isabela se dio cuenta de que tenía control tanto sobre el volumen como sobre el contenido. El poder de calmarlo o torturarlo estaba completamente en sus manos. La presión externa aumentó cuando el padre de Javier, don Ricardo Morales, un patriarca de mirada firme y a la antigua usanza, lo convocó a una reunión. Esta fusión no es solo un negocio, Javier, dijo el anciano, con la voz resonando con la autoridad de generaciones de poder industrial. Es el legado de la familia Morales. No toleraré errores. No toleraré escándalos. Tu vida personal debe ser tan impecable como tus balances. Mientras su padre hablaba, Javier oyó un amargo contrapunto en el fondo de su mente, la voz de Isabela, en casa pensando en su legado, construido sobre los sueños sacrificados de las esposas que me precedieron. Una noche, exhausto y derrotado, Javier se encerró en su oficina y contempló el acuerdo de fusión, un documento que representaba la cumbre de su vida profesional, y solo sintió pavor. En un momento de absoluta desesperación, un pensamiento puramente suyo, nacido de su propio dolor, le gritó: «La voy a perder, Dios mío, ya la he perdido». Y entonces, lo imposible volvió a ocurrir, pero a la inversa. Al otro lado de la sólida puerta de madera, la voz real de Isabela, suave pero clara, respondió a su grito silencioso. «Todavía no», dijo. Ese breve instante de conexión mutua los conmocionó a ambos. Para Isabela, escuchar la profundidad de su desesperación, no como una acusación, sino como miedo genuino, abrió una pequeña grieta en su endurecido corazón. Para Javier, ser escuchado por ella de esa manera le hizo comprender que no era solo un fantasma, sino una persona real que seguía allí, al otro lado de la puerta. Comprendieron que no podían seguir usando esa conexión como arma o escudo. La telepatía era una herramienta rota y peligrosa, y necesitaban aprender a usarla para reconstruir, o los destruiría para siempre. La fecha de la gran gala para anunciar la fusión, que se celebraría en su propia mansión, se cernía como una tormenta en el horizonte. Sería la prueba final de su frágil tregua. Tendrían que pasar una noche entera rodeados de cientos de personas, sonriendo y comportándose como la pareja perfecta, atrapados en la mente del otro, con cada pensamiento, cada miedo, cada inseguridad transmitidos en alta definición. La tensión entre ellos era casi insoportable, un hilo tenso a punto de romperse, preparando el terreno para un clímax que podría salvar o destruir todo lo que quedaba de ellos. Estoy escribiendo bloque 3, acto 3, clímax emocional, la mansión. Normalmente un mausoleo de silencio. Estaba irreconocible. Cientos de personas, la élite industrial y social de Monterrey, llenaban los pasillos. Sus conversaciones y risas creaban un murmullo de poder y privilegio. La gala para anunciar la fusión fue un espectáculo deslumbrante, con cascadas de champán y arreglos florales que costaban una fortuna. En el centro de todo, Isabela y Javier interpretaron sus papeles con dolorosa perfección. Él, el anfitrión, seguro, estrechando manos y aceptando felicitaciones. Ella, la esposa elegante y radiante, flotando entre los invitados, con una sonrisa que era una obra de arte. Nadie podría haber imaginado la guerra silenciosa que se libraba entre ellos, una batalla librada en un campo de batalla telepático. Para Javier, cada apretón de manos, cada sonrisa era un esfuerzo titánico. La mente de Isabela era un torbellino de ansiedad y sarcasmo, un contrapunto constante al bullicio de la fiesta. «Míralos a todos», pensó mientras saludaba a la esposa de un banquero, aplaudiendo un negocio construido sobre el silencio de una mujer. «Están celebrando mi jaula». Sus pensamientos eran agujas que perforaban su concentración y serenidad. Sintió el sudor formándose en la nuca, el nudo en el estómago, apretándose con cada nueva oleada de dolor. Ya no temía que lo volviera loco. Temía que tuviera razón en todo. La tensión llegó a su punto álgido cuando don Ricardo Morales, el patriarca de la familia, subió al pequeño escenario instalado en el jardín. Su discurso fue un himno al poder
el legado y la ambición. Elogió a Javier como su digno heredero, artífice de la Mayo, era expansión en la historia del Grupo Morales. Cada palabra de elogio era, para Javier, una acusación. Escuchó los pensamientos de Isabela, que se hacían eco de las palabras de su padre con amarga ironía al legado. Sucesión en hermosas palabras para describir una dinastía de hombres que ven a las mujeres como bellos accesorios de sus imperios. Javier miró a Isabela entre la multitud y vio la verdad de ese pensamiento reflejada en sus ojos distantes. Entonces llegó el momento que ambos temían. Don Ricardo, con una sonrisa orgullosa, anunció: y ahora quiero invitar al escenario a la mujer que es el pilar de nuestro líder, la inspiración silenciosa de todo su éxito. Mi querida nuera, Isabela Reyes. Un foco de atención se posó sobre Isabela y un cortés aplauso se extendió. Entre la multitud sintió un escalofrío. En la mano sostenía una pequeña tarjeta con los puntos clave del discurso que el equipo de relaciones públicas de Javier le había preparado en un texto lleno de clichés sobre apoyo, orgullo y compañerismo. Era la última mentira que iba a decir. Mientras caminaba hacia el escenario, cada paso parecía eterno. La mente de Javier era un grito desesperado y silencioso. Por favor, Isabela. Por favor, no hagas esto only el discurso. Solo lee el maldito discurso. No lo destruyas todo. Anne, no nos destruyas. La observaba con una súplica tan intensa, una vulnerabilidad tan cruda, que era casi una oración. Ya no le preocupaba la fusión ni el legado. Le aterraba perderla allí, delante de todos, verla finalmente rendirse y exponer la farsa de sus vidas. Isabela subió al escenario y se paró frente al micrófono. Las luces la cegaron, pero pudo distinguir la silueta de Javier en la primera fila. Sentía su pánico como si fuera el suyo. Miró las cartas en su mano, las palabras vacías y falsas que debía recitar, y entonces volvió a mirar a Javier, y en su mirada suplicante no vio al director ejecutivo controlador, sino al hombre asustado que había oído llorar en silencio la noche anterior. En un momento de absoluta claridad, comprendió que la venganza no era el camino, la destrucción no traería sanación. La única salida era construir algo nuevo desde las ruinas. Respiró hondo, un acto que pareció llenarle los pulmones de valor por primera vez en años. Lenta y deliberadamente bajó la mano que sostenía las cartas, dejándolas caer junto a ella en el escenario. Un murmullo recorrió la multitud. Javier contuvo la respiración, se inclinó hacia el micrófono y, al hablar, su voz era serena, pero cargada por el peso de una verdad recién descubierta. Buenas noches, comenzó. Pasamos gran parte de nuestra vida construyendo cosas, edificios, empresas, imperios, pero a veces, con la prisa por construir muros cada vez más altos, olvidamos la importancia de construir puentes. Su mirada no se apartó de la de Javier. Ya no le hablaba a la multitud, solo le hablaba a él. Hemos aprendido a medir el éxito en números, en ganancias, en cuota de mercado, pero el verdadero éxito, creo, no está en lo que acumulamos, está en lo que somos capaces de sentir, está en la valentía de derribar nuestros propios muros y ver verdaderamente a la persona que está al otro lado. La multitud guardó silencio, cautivada por la inesperada honestidad de su discurso. No comprendían la profundidad de lo que estaba sucediendo, pero percibían su autenticidad. Entonces pronunció el mensaje final, uno que solo un hombre del público pudo descifrar por completo. Estoy inmensamente orgullosa del imperio que Javier ha construido, dijo, y por un instante a Javier se le encogió el corazón, pensando que volvía al guión. Pero luego continuó, con la voz entrecortada por la emoción. Pero estoy aún más orgullosa del hombre en el que se esfuerza por convertirse. Un hombre que, después de tanto tiempo, ha aprendido la importancia de escuchar de verdad, de oír lo que no se dice en voz alta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un código secreto de perdón y esperanza. En ese instante, la presa que Javier sentía en su interior se rompió. Lágrimas que no sabía que era capaz de derramar le llenaron los ojos y le corrieron por la cara sin que hiciera ningún esfuerzo por contenerlas. No sintió vergüenza, solo un alivio abrumador y una oleada de amor por ella tan poderosa que casi lo hizo caer de rodillas. Y entonces, como un último regalo, un susurro claro y cálido,
llenó su mente. No un pensamiento de ira ni dolor, sino una promesa. La voz mental de Isabela, ahora en perfecta armonía con su sonrisa, dijo: estoy aquí, reconstruiremos esto juntos. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. El discurso de Isabela no salvó la fusión, la volvió irrelevante. En ese momento, lo que ocurrió fue una transacción mucho más significativa. El público, aunque ajeno a los detalles, respondió a la emoción cruda y la autenticidad del momento. El aplauso que siguió no fue solo cortés, sino genuino y cálido. Don Ricardo miró a su nuera con una nueva expresión de respeto confundido, mientras Javier, con el rostro aún bañado en lágrimas, se abrió paso. Entre la multitud, ajeno a las apariencias, la encontró al pie del escenario y frente a todos la abrazó. Un gesto no de posesión, sino de entrega y gratitud. En ese abrazo, la fusión de sus almas fue lo único que importó. Sellada no con firmas, sino con una vulnerabilidad compartida. En los días y semanas siguientes, algo extraño comenzó a suceder. La conexión telepática, antes tan clara y abrumadora, empezó a flaquear. Los pensamientos de Isabela en la mente de Javier se volvieron intermitentes, como una emisora de radio que pierde la señal. Hubo momentos de silencio, alarmantes al principio, pero que pronto aprendieron a llenar con palabras reales, dichas en voz alta. La maldición había cumplido su propósito al obligarlos a escuchar. Ahora que aprendían a comunicarse de verdad, la muleta sobrenatural se les estaba quitando poco a poco. La habilidad desapareció no como una puerta que se cierra, sino como una niebla que se disipa, dejando tras de sí un cielo despejado y la decisión consciente de seguir hablando. La transformación de Javier fue profunda y concreta. Al ver a Isabela reavivar su pasión por la arquitectura, comprendió que su papel no era solo apoyarla, sino ser el catalizador de su sueño. Utilizó sus vastos recursos y su mente estratégica, no para expandir su propio imperio, sino para construir el de ella. Financió y supervisó la creación de una firma de arquitectura vanguardista, Reyes Arquitectura, dándole a Isabela total libertad creativa y el mejor equipo posible. Su mayor proyecto ya no era una fusión industrial, sino la reconstrucción de la mujer que amaba, convirtiéndose en su mayor inversor, defensor y admirador. Isabela, por su parte, prosperó. Liberada de su jaula dorada, se sumergió en su trabajo con una energía y una visión que asombraron a todos. Reyes Arquitectura rápidamente se hizo conocida, no por construir mansiones más estériles para los ricos de San Pedro, sino por su filosofía de diseño humano y consciente. Isabela, ya no era un fantasma en su propia vida, era una fuerza de la naturaleza, una creadora. Pasaba sus días en obras de construcción, con botas polvorientas y casco, discutiendo planos y materiales, con una alegría contagiosa. Había encontrado su voz, no solo en su matrimonio, sino en su vocación. El impacto de su obra trascendió lo personal y comenzó a transformar el paisaje de Monterrey. Uno de sus primeros proyectos importantes que le valió reconocimiento nacional fue la revitalización de una plaza pública olvidada en un barrio obrero. Transformó un espacio abandonado en un vibrante oasis verde, con diseño sustentable, áreas de juegos infantiles y un pequeño anfiteatro para eventos comunitarios. El proyecto demostró que la arquitectura de alta calidad podía y debía servir a todos, no solo a la élite. Isabela no solo construía edificios, construía dignidad y comunidad, un legado mucho más significativo que cualquier rascacielos corporativo. Su matrimonio se reconstruyó sobre una nueva base de comunicación radical y respeto mutuo. Las cenas silenciosas dieron paso a animadas conversaciones sobre sus respectivos días, retos y sueños. Javier empezó a salir temprano de la oficina para visitar a Isabela en su obra, genuinamente interesado en su proceso creativo. La mansión, antes fría e impersonal, empezó a llenarse de vida. Desde las maquetas de Isabela esparcidas por la sala, hasta las risas que ahora resonaban por los pasillos, se convirtieron en verdaderos compañeros, fortaleciéndose mutuamente, demostrando que la intimidad no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. 2 años después,
Isabela subió al escenario en una prestigiosa ceremonia de premios de arquitectura. Con el trofeo de cristal en sus manos brillando bajo las luces, lo había ganado por el proyecto de la plaza pública, un reconocimiento que validaba toda su trayectoria. Su confianza irradiaba. Su felicidad era innegable. En primera fila, Javier la aplaudió. Las lágrimas en sus ojos esta vez no eran de dolor ni de alivio, sino de puro y abrumador orgullo. No veía a su esposa trofeo, sino a su pareja, una visionaria que estaba cambiando el mundo, proyecto tras proyecto. Era el hombre más afortunado de la sala, y lo sabía. Más tarde, esa noche, en la tranquilidad de su casa, que ahora era un hogar, la abrazó por detrás mientras ella colocaba el premio sobre la repisa de la chimenea. Apoyó la barbilla en su hombro y le susurró al oído, con una voz llena de amor sereno y seguro: «Ya no. Necesito oír tus pensamientos para saber lo feliz que eres», dijo. Isabela se giró en sus brazos y sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Por primera vez en más de una década, sus pensamientos más íntimos, sus palabras y la expresión de su rostro estaban en perfecta y hermosa armonía. Una comunicación más profunda no era magia, era una decisión que ahora tomaban a diario. ¿Alguna vez sentiste que no podías oírlos? ¿Qué pasaría si de repente escucharas los pensamientos de tu pareja? Da un corazón si crees que la verdadera comunicación puede salvar cualquier relación. Suscríbete para recibir malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: escuchar es amor si crees en el poder de la vulnerabilidad.